cordial saludo, estimados estudiantes del curso Fundamentos de Matemática. Les habla Lady Vanessa Cortés, soy su directora y tutora del curso. Hoy quiero traerles este video y de manera especial hablaremos del ejercicio 3 correspondiente a geometría plana. Este ejercicio se encuentra en la tarea número 4 de geometría analítica. Vemos entonces que corresponde al numeral número 1. Aquí es importante, estimados estudiantes, que ustedes realicen una lectura detenida de lo que se plantea en el enunciado para que puedan poco a poco ir interpretando y dándole solución a lo que se propone. Un mecánico de moto envió a fabricar la tapa del tanque de combustible de forma circular. El diámetro de la tapa es de 10 centímetros. Sin embargo, en un extremo necesita un área cuadrada para ajustar la tapa y que éste no se caiga, como se ilustra en la siguiente figura. Entonces vemos entonces que tenemos una tapa del tanque del combustible que es de forma circular y que esa forma circular tiene un diámetro que es, en este caso, de 10 centímetros. Pero que además de eso necesita en este espacio poder ubicar algo que le permita ajustar la tapa, ¿cierto? Es lo que corresponde a un área cuadrada, como se puede ilustrar en la imagen. De acuerdo con esto, tenemos que determinar el área total del cuadrado, el área total de este cuadrado, de lo que está sombreado, y además determinar cuál es el perímetro. Y luego representar el diagrama utilizando la aplicación de GeoGebra. Bien. Para este ejercicio, entonces, ya contamos con un dígito completo. En este caso estamos hablando del número 10 centímetros. ¿Qué 10 centímetros a qué corresponde? Al diámetro, ¿verdad? Corresponde al diámetro de la tapa. Es decir, el diámetro de la circunferencia. Por definición sabemos que el diámetro es esa cuerda que va de extremo a extremo de la circunferencia y que pasa por el punto centro. Vemos entonces que nos están pidiendo que determinemos el área de esta parte que está sombreada, pero para poder determinar el área pues tenemos que conocer las dimensiones de ese cuadrado, ¿cierto? O al menos conocer pues la longitud de su lado. En este caso entonces pues no conocemos ninguna de las dimensiones, eso es lo que nos piden que hallemos en primer lugar, determinar esas dimensiones del cuadrado para poder determinar el área y para poder determinar el perímetro. Vamos entonces a realizar por definición. Sabemos que el radio de una circunferencia corresponde a la mitad del diámetro. Es decir, este es el diámetro, pero el radio corresponde a la mitad del diámetro. En este caso, como el diámetro es 10 centímetros, quiere decir que el radio es 5 centímetros, la mitad. Y por definición sabemos que el radio corresponde entonces a la longitud o a esa cuerda que va desde el centro, desde el punto centro hasta un punto de la circunferencia. Hasta cualquier punto de la circunferencia sería el radio. Por esa razón hemos trazado acá una línea diagonal al cuadrado, a esta parte sombreada, porque corresponde al radio. Entonces en este caso del cuadrado podemos dividirlo en dos triángulos rectángulos donde conocemos que esta longitud equivale a ¿qué? Al radio, es decir, en este caso equivale a 5 centímetros. A partir del teorema de Pitágoras, con el teorema de Pitágoras, vamos a poder identificar entonces la longitud del lado, ¿sí? Y luego sí podemos determinar el área y podemos determinar el perímetro de esta región que está sombreada. Vamos entonces a trabajar con el teorema de Pitágoras, ¿cierto? Donde sabemos que C corresponde al valor de radio, que es la diagonal, pero que desconocemos el valor de A y desconocemos el valor de B, ¿cierto? Pero este valor de A y B, estos catetos, los podemos reemplazar, que A equivale a L y que B equivale a L, ¿cierto? Como sabemos que en un cuadrado las dimensiones son iguales, entonces A va a ser igual a un lado y B va a ser también igual a un lado. Básicamente esto es lo que nos dice esta presentación. Pasamos entonces, haciendo uso del teorema de Pitágoras, vamos a determinar el área total de esa parte que está sombreada o del cuadrado.
Tenemos el teorema de Pitágoras y por definición vamos resolviéndolo. Vamos a reemplazar entonces a los catetos, que es la sumatoria de los catetos al cuadrado. El teorema de Pitágoras nos dice que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de los catetos al cuadrado, pero dijimos anteriormente que cada expresión del cateto A y B va a representarse como L del lado, como se ilustra a continuación. Teniendo en cuenta esto, entonces decimos que L al cuadrado más L al cuadrado pues nos da 2L al cuadrado. Aplicamos una propiedad aquí, que fue la que estudiamos en la tarea anterior. Aplicamos una propiedad de los radicales para separar este producto y tenemos que C, el radio, va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 por la raíz cuadrada de L al cuadrado. Vamos a resolver esto. Recordemos que aquí también aplicamos un proceso de simplificar y decimos que se simplifica y nos queda únicamente L. Como lo que queremos determinar es uno de los lados o el lado del triángulo, entonces vamos a despejar y vamos a dejar solita esta variable L. La raíz cuadrada de 2 que está haciendo un producto en esta sección de la igualdad, vamos a pasarla al otro lado a dividir al radio. Entonces acá en este paso ya reemplazamos a C por 5 porque 5 es el radio y tenemos que está dividido entre raíz cuadrada de 2. Y esto nos va a permitir desarrollarlo y encontrar la medida del lado. Importante acá, dos cosas. La primera, la primera cosa que tenemos que tener en cuenta entonces es que aquí estamos resolviendo teniendo en cuenta una igualdad, ¿cierto? Vamos a despejar a L y para despejarla tenemos que desplazar lo que la acompaña en el lado de la igualdad al otro lado, va a pasar a dividir con C, que C corresponde al radio, y luego tenemos que aplicar algo acá y es hacer este proceso de división. Vamos a dividir 5 entre la raíz cuadrada de 2. Es importante que para este proceso de división utilicemos una calculadora científica que nos permita desarrollar el procedimiento completo y no por partes. También lo pueden hacer con GeoGebra. ¿Por qué? Porque cuando lo hacemos por partes, aquí hay que tener en cuenta que la raíz cuadrada de 2 es un número irracional, entonces es un número que tiene cifras infinitas y a veces optamos por aproximar las cifras decimales. Entonces puede que los datos no sean aproximados y no nos vaya a dar el mismo valor que lo que nos va a dar en GeoGebra. Por esa razón, sugiero que lo hagamos directamente con una calculadora que nos permita hacer la operación de manera completa. En este caso, entonces, esta división entre 5 en raíz cuadrada de 2 nos da 3.54 centímetros. Sería la longitud del cuadrado. Conociendo esa longitud del cuadrado, conociendo estas longitudes, A y B equivalen a 3.54, entonces ahí sí podemos determinar lo que es el área del cuadrado. Sabemos también por definición que el área del cuadrado es lado por lado o lo podemos indicar como L al cuadrado. Como L al cuadrado, ¿cierto? Entonces, 3.54 centímetros por 3.54 centímetros, realizamos ese proceso de multiplicación y nos da 12.53. Aquí daría 12. Va a aproximarlo a 12.5 centímetros cuadrados. Este, entonces, es el área de esa parte sombreada de color rojo que se ilustra en la figura, o sea, el área de ese cuadrado. Ahora, como ya sabemos las dimensiones de los lados, ¿cierto? Del cuadrado, sí podemos hallar el perímetro. ¿Qué es el perímetro? El perímetro es la sumatoria de los lados de una figura. En este caso vamos a sumar 4 veces el mismo valor porque es un cuadrado y tiene la misma dimensión sus lados. Perímetro es igual a lado más lado más lado más lado. Entonces obtenemos que la expresión también se puede simplificar diciendo que el perímetro es igual a 4 por L, donde L corresponde a 3.54 por ser el valor del lado. Realizamos ese producto y obtenemos que el perímetro de esa figura es 14.16 centímetros. Hemos conocido entonces de esta manera el área y el perímetro
de esta figura que está sombreada. Ahora vámonos a realizar esa representación gráfica por medio de GeoGebra. Yo utilizo GeoGebra clásico porque es en línea y no me permite hacer ningún tipo de descarga, entonces voy a ingresar. Ingresamos a GeoGebra clásico, vamos a insertar, vamos a utilizar mucho las entradas porque esta nos va a permitir ubicar los puntos de manera exacta. Entonces ubicamos, vamos a abrir un paréntesis, ¿cierto? Abrir un paréntesis con su teclado. Vamos a escribir el primer punto. Recordemos entonces que el enunciado nos decía que el diámetro es 10. En este ejercicio es 10. Lo que quiere decir que el radio es de 5. Entonces vamos a ubicar el primer punto. 5,0. Ya tengo el primer punto. Ahora voy a ubicar el punto de origen y que estaría aquí. Abro paréntesis y escribo 0,0 y le doy Enter. Tengo los dos puntos. Ahora voy a graficar la circunferencia. Selecciono esta opción de acá, le doy clic y elijo la primera opción que indica circunferencia con centro y punto. Selecciono, doy clic aquí, muevo el cursor y lo ubico en el punto A, que es en este caso punto A. Ya tengo entonces la circunferencia, ¿cierto? Con un diámetro de 10 centímetros. Observen que por este lado tengo 5 y por este otro lado tengo 5 unidades que sumándolos nos da 10, pero que tenemos un radio que es de 5 centímetros. Voy a trazar el radio, me voy a parar aquí en un segmento. Vamos acá, aquí, vamos a darle segmento, clic, voy a dar clic en B y clic en A y quiero medir ese radio, quiero saber si realmente lo estoy midiendo bien, si me mide los 5 centímetros. Aquí tenemos una opción, en esta opción vamos a darle distancia, longitud, clic y darle clic nuevamente en ese segmento. Automáticamente nos indica, voy a mover esto, si me lo permite, selecciono clic acá, mueve y aquí está mejor. ¿Qué nos dice? Que el segmento F que va de B a A, segmento F que va de B a A, mide 5 centímetros. Ya tenemos el radio, ya tenemos la circunferencia. Ahora necesitamos mover este punto. Voy a moverlo. Bueno, voy a dejarlo acá y mejor voy a trazar sin ningún problema otro segmento que vaya de aquí hasta acá. Listo, vamos a ver, quiero que ustedes vean que este segmento mide lo mismo. Ok, mide 5, ¿cierto? Y que en cualquier punto va a medir lo mismo. Observen, en cualquier punto va a medir los mismos 5 centímetros, porque es el radio y la definición del radio es una cuerda que va desde el punto de la circunferencia, desde el centro de la circunferencia hasta cualquier punto, desde el punto centro de la circunferencia hasta cualquier punto de la circunferencia, del extremo de la circunferencia. Listo. Entonces, teniendo en cuenta ya esto, nosotros vamos a empezar entonces con los lados que nos dio, con estas dimensiones del cuadrado que nos dio, vamos a ubicarlas en el plano cartesiano, ahí, 3.54. Entonces vamos a ubicarnos acá y el primer punto lo voy a ubicar sobre el eje X, acá, quedando de la siguiente manera. Abro paréntesis y voy a decir 3,53 punto. Aquí funciona punto, las comas, las decimales, 3 punto decimal. 3.54, coma, para indicar que voy a poner otro punto del plano, coma, 0. Ubique el primero. Voy a ubicar el segundo lo voy a ubicar acá en este eje, quiere decir que es negativo. Entonces voy a decir que es 0 en el eje X, coma, 3.54 menos, porque están los negativos, menos. ¿Listo? Apareció.
Y el otro tendría que estar más o menos por este lado de acá. Voy a ubicarlo. Abro paréntesis y escribo. Ahí sería hacia abajo en el eje X positivo. 3.54, 3. menos 3.54. Bueno, vamos a ver que algo escribí mal en la entrada. Vamos a hacerlo nuevamente. 3.54, menos 3.54. Mira, aquí hay un espacio. Aquí es punto. 3.54. Debo poner el punto como un decimal porque si no, no me lo reconoce. Coma para separar e indicar otro punto. En este caso es menos 3.54. Y ahí apareció. Listo, ya tengo los cuatro vértices del cuadrado. Observemos que de aquí a acá debe haber también la misma longitud 5. Muy bien. Voy a determinar entonces ahora un cuadrado y para construir el cuadrado lo voy a hacer mediante un polígono regular o un polígono. Selecciono que vaya de aquí, 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 aquí y luego acá. Listo, tengo el polígono, tengo el cuadrado. Ahora lo que quiero determinar es el área. Me paro acá nuevamente donde puedo tomar, digamos, longitudes, distancias. Voy a determinar el área, doy clic y luego le doy clic sobre cualquier superficie de este cuadrado y obtengo que el área de esta figura es 12.53. Miremos acá a ver si se aproxima a esta. 12.53. Recuerden que aquí les he escrito coma 5. 12.53 o 12.5 como lo habíamos aproximado. Entonces, básicamente esto es lo que ustedes tienen que hacer con este ejercicio. Toman pantallazo y lo ponen como evidencia en su documento. No siendo más, espero haberles aportado un poco más de aprendizaje con este video orientativo. Hasta pronto.